Muy bien, ahora vamos a ver el tema de observabilidad de un sistema. Si nosotros partimos de un sistema expresado en ecuaciones de espacio de estado, el sistema que ya conocemos y amamos de la derivada del estado es igual a x más bu, y es igual a cx más du, ¿verdad? Se dice que el estado es observable, o sea, un estado en un tiempo t0 es observable si para cualquier entrada existe la posibilidad de que en un cierto tiempo, que no necesariamente es el momento en que el estado pasó, nosotros podemos saber cuál fue el estado x0. O sea, que en un momento del tiempo, qué sé yo, digamos que x0 pasa digamos, en cuando el tiempo es igual a cero. Pero después el sistema va para algún lado y para otro. Y nosotros tenemos x1, x2, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante de esto? Nosotros como operarios, como ingenieros de control, no conocemos X. ¿Qué conocemos? Conocemos Y. Esto es muy, muy, muy importante. Recuerden, por ejemplo, que nosotros cuando estamos trabajando con estados y el sistema es, qué sé yo, un carro o lo que fuera, vamos a ponerlo de esta manera. Imaginémonos que estamos con un carro que puede andar en dos dimensiones, ¿verdad? Y este carro puede andar en dos dimensiones y eso quiere decir que los estados del carro pueden ser, qué sé yo, X, Y, que son las posiciones en, qué sé yo, digamos, si nosotros tenemos un marco de referencia donde tenemos aquí X y aquí Y, ¿verdad? Que lo estamos diciendo en dos dimensiones, los estados muy probablemente sean la posición X, la posición Y, la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿verdad? Esto es para recordar más o menos los términos con los que nosotros hemos trabajado. Entonces, los estados pueden ser la posición y la velocidad, pero resulta que la manera en la que nosotros estamos midiendo, imaginémonos que nosotros estamos aquí, que somos este palito que está acá, y la manera en la que lo estamos midiendo es con la perspectiva que nosotros tenemos. Nosotros estamos midiendo la distancia aquí, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto que hay gente que tiene un dispositivo láser con el que pueden medir distancia. Bueno, entonces imaginemos eso. Y entonces nosotros ¿qué sabemos? Nosotros sabemos cuál es la distancia y cuál es este ángulo. Entonces y, que es un vector, no sería ninguno de los estados, sino que sería la distancia r, vamos a llamarle esto r, que es un escalar, y el ángulo θ, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos que un sistema es observable, es, por ejemplo, podemos decir cuál era este estado cuando, digamos, aquí es t igual a 0. Evidentemente, si nosotros conocemos R y θ en t igual a 0, podemos determinar todos estos estados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, imaginémonos que teníamos todo el histórico y que ya el carro está por aquí. Que se movió, qué sé yo, en esta dirección, ¿verdad? Que el carrito está moviéndose en esta dirección. Y entonces aquí tenemos otro R2 y otro θ2, ¿verdad? Evidentemente. Y entonces nosotros tenemos R y θ en el tiempo. Digamos, aquí tenemos tiempo, aquí tenemos, qué sé yo, 0, 0.01, etcétera, 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 hasta llegar a 2, que digamos que es el punto final. Y entonces tenemos R1, R2, R3, acá, 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 y tenemos θ todo acá. Si nosotros tenemos toda esta información hasta aquí, hasta 2, quiere decir que con solo conocer el estado inicial, nosotros podemos determinar cuánto fue,
cualquiera de estos estados en t igual 0. Eso es observabilidad. Pero vean lo interesante de esto, ¿ok? Si nosotros pensemos en otro sistema diferente. Pensemos en, qué sé yo siempre pongo un avión, pero voy a poner un barco porque para que poner algo diferente, para que la gente no piense que yo solamente hablo de cuestiones aeroespaciales. Entonces imaginémonos un barquito y la cosa, imaginémonos, qué sé yo, que tiene una vela y entonces lo lleva el viento, alguna cosa así, que tiene un timón y la cosa. Entonces el barco se mueve, digamos que esta es la posición en t igual 0, pero es una cosa inquieta y entonces anda por aquí y anda por allá y se fue por acá y recogió a una gente y se los llevó para la isla Tortuga o cosas por el estilo. Entonces, evidentemente este barco se está moviendo en dos dimensiones y tenemos que los estados del sistema vamos a llamarlos igual para tener consistencia: X, Y, X punto y Y punto. ¿Verdad? A esto le podemos poner nombres, podemos poner que esto es X1, X2, X3, X4. Ok. Entonces vean esto, y esto va a ser bien importante, y esto yo lo insisto muchísimo cuando hablamos de observabilidad de sistemas. Vamos a llamar a la posición, vamos a llamarle en este caso R. Entonces R, que es un vector, va a ser X y V, que es otro vector, que es el vector de velocidad, va a ser igual a X punto y punto. Claramente, los dos vectores son de dos dimensiones. Entonces imagínense en esto. Imagínense que yo tengo todos los valores de R, que yo conozco R para t igual 0, 0, 1, 2, 3 e incluso más. Tengo toda la información del sistema. Entonces conozco R aquí es, qué sé yo, 1.1, aquí es 1.2 y aquí es 3.2, 3.3, etcétera, etcétera. Por favor, no pensemos en cada cuánto estoy tomando el dato, solo imaginémonos que lo conocemos, que conocemos las posiciones del barco para cualquier momento posible. La pregunta es esta: si conocemos R, la posición, R es conocido. Si R es conocido, podríamos determinar V, conociendo cada cuánto pasó este R en el tiempo. ¡Claro! ¿Verdad que sí? Por supuesto. Si nosotros conocemos la posición y el tiempo, la velocidad es observable. Entonces vean qué interesante. La velocidad es observable. Perdón, lo escribí horrible. Si por ejemplo en este sistema que estaba por estados, la salida fuera igual, que sería una salida de dos dimensiones, fuera igual a R. Si la salida fuera igual a R, la velocidad sería observable. Pero ahora pregúntense ustedes, si la salida Y fuera igual a V, vean esto qué importante. Si nosotros solo tenemos el histórico de las velocidades, solo el histórico de las velocidades, se va a conocer la posición. Ojo que no tenemos ninguna referencia ni siquiera inicial. No, ¿verdad? A nosotros nos dan una lista de datos dándonos la velocidad de un barco, de un avión, de un carro. ¿Y cuál fue su velocidad en X y en Y en cualquier términos? Nosotros no podemos determinar dónde fue que eso ocurrió. Es imposible.
Pero en cambio, si nosotros nos dan la lista de las posiciones o nos dan la información de las posiciones, podemos conocer la velocidad y por lo tanto, la velocidad es observable si estamos obteniendo solamente la posición, pero la posición no es observable a partir de términos de velocidad. Esto pasa mucho en el laboratorio cuando la gente cree que con un giroscopio, que en inglés les dicen gyro, el giroscopio nos dice cuál es la velocidad angular de un sistema. O sea, si yo tengo una caja, digamos, qué sé yo, una caja aquí que está, imagínense que esta caja está girando sobre este eje Z, ¿verdad? Está girando sobre su propio eje y entonces tiene una velocidad omega ahí, ¿verdad? Si el gyro me va a decir que yo estoy girando el Z con cierta velocidad rotacional, pero no me va a decir hacia dónde está viendo la caja. Como por ejemplo, y este es un error muy común, algunos de ustedes conocen el péndulo inverso, ¿verdad? Si nosotros ponemos un gyro aquí, él me puede decir si me estoy moviendo este sentido o este sentido, pero jamás me va a decir cuál es la posición del péndulo inverso en el sistema. Entonces la velocidad no es la posición no es observable a partir de la velocidad, pero la velocidad sí es observable a partir de la posición. Entonces, ¿cómo se determina la observabilidad para sistemas lineales e invariables en el tiempo? Si nosotros tenemos esta forma, el sistema descrito por estas ecuaciones, existe lo que se conoce como la matriz de controlabilidad. La matriz de controlabilidad, como ustedes ven, no depende de la entrada, sino que depende de la dinámica del estado, dada por A, y de la manera en la que estamos leyendo los estados de la salida, dada por C. Entonces, si X, y esto tal vez no lo presento otra vez en la presentación, entonces tengo que decir, si X pertenece a Rn, o sea, estamos hablando de un estado de dimensión n, ¿verdad? Y U pertenece a, perdón, no a U, ¿verdad? Vamos a ver, voy a borrar esto para que quede bien, para no confundir. U pertenece a R minúscula, ¿verdad? Que sería números reales con R minúscula. Entonces el sistema sería completamente observable para una matriz. Si nosotros obtenemos esta matriz V, que sería C, CA, CA cuadrado, y si esta matriz tiene rango n, o sea, quiere decir que sus columnas o sus filas son linealmente independientes entre sí, quiere decir que es no singular, o sea, que tiene inversa. Vamos a hacer entonces una prueba de esto. Vamos a construir un ejemplo entonces. Ok, este ejemplo es el ejemplo 5.12, 5.21, perdón. Y en este ejemplo, nosotros estamos diciendo que tenemos una ecuación. A mí me gusta copiarlo para recordar de qué estamos hablando y no solamente resolver problemas de manera ciega, ¿verdad? Que es AX más BU. No importa, eso es una B, no una beta, me disculpas. Y que Y es igual a CX. En este caso, D no existe, no hay problema. Y que A va a ser igual a menos 2, 0, 0, menos 1. Y que B es igual a 3, 1. Lo estamos poniendo acá por referencia, aunque en realidad no importa. Y vamos a ver. Y que C es igual a 1, 0. Entonces vemos que el tamaño del vector X pertenece a R2 y U pertenece a R, es escalar, ¿verdad? Entonces la matriz de controlabilidad del sistema sería C y CA, tendría
estos dos elementos que tenemos acá, ya C lo conocemos, entonces necesitaríamos conocer CA, y entonces CA sería la multiplicación de esta matriz 1, 0, que es la matriz C que tenemos aquí, ¿verdad? Esta matriz que tenemos acá, multiplicado por este A, que sería menos 2, 0, 0 menos 1, y esto nos daría igual a 1 por menos 2 más 0 por 0, entonces sería menos 2, vamos a hacerlo bonito, y luego 1 por 0 y 0 por menos 1, entonces daría 2, 0. Perdón, este 0 no va ahí, por supuesto, esto quedaría 2, 0. Así, qué error más grande, ¿verdad? Ahora sí, 2, 0. Eso quiere decir que la matriz de controlabilidad nos daría C, que es 1, 0, y CA, que es menos 2, 0. Y como nosotros vemos, esta matriz es singular, porque estos dos, esta columna es de completamente 0, entonces no tiene inversa, no hay que hacerle mucho. Y por lo tanto es no observable. Ahora, para ilustrar lo que estaba diciendo ahora de controlabilidad y observabilidad, voy a hacer un ejemplo todavía más sencillo. Imaginémonos un carro, y este no es un ejemplo de clase, sino que es para ilustrar un concepto. Imaginémonos un carro al que se le está aplicando una fuerza F, y este carro tiene una masa M, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, y digamos que no hay fricción, ¿ok? Entonces, ahí parece que va a una cuesta en San Francisco, pero no, digamos que no hay fricción, perdón. Asumamos, voy a hacerlo bien, que la baja. Vamos a asumir que aquí no hay fricción. Entonces, nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que estamos llamando a la posición de este carro X. Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa, perdón, ahora sí, por X doble punto. Okay. Vamos a hacer varias cosas. Número 1, vamos a hacer dos casos. Caso 1, la salida Y va a ser la posición X. Y en el caso 2, la salida Y solamente va a ser la velocidad X punto. Como en los carros, ¿verdad? Que nosotros sabemos la velocidad. De hecho, eso es un ejemplo bastante bueno. Si ustedes saben la velocidad de un carro, ustedes no saben dónde están. Pero si ustedes saben dónde están, pueden determinar la velocidad de un carro, si saben dónde están con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, a este sistema, vamos a decir que, entonces, X doble punto es igual a F, que es la única fuerza que se está aplicando, sobre M. ¿Ok? Es súper sencillo. Entonces vamos a decir que el estado X1, llamémoslo de otra manera, para no confundir con X y X1. Vamos a decir que R1 es igual a X y R2 es igual a X punto. ¿Ok? Entonces nosotros podemos describir esta ecuación como una ecuación de espacio de estados diciendo que R1 punto, esta forma la hemos visto desde la primera parte de la clase, es igual a R2, ¿verdad? Quiere decir que la derivada de la posición es la velocidad, y la derivada de la velocidad, R2, es igual a
F entre M. Y la salida va a ser, bueno, va a depender del caso. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Eso quiere decir que ese sistema se puede expresar como R, que vamos a decir que es el vector 0, 1, 0, 0, porque solo depende de la salida. Vean qué interesante. Por R, por aquello de la confusión, vamos a escribir entonces, vamos a ser formales. R, vector, es igual a R1, R2. Ok. Más 0, 1 entre M, por la fuerza, que es la entrada. Ok. Ahora, para el caso 1, que la salida es la posición, Y sería igual a 1, 0 por R, ¿verdad? Y para el caso 2, Y sería igual a 0, 1 por R, ¿verdad? En el primer caso estamos leyendo la posición y en el segundo caso estamos leyendo la velocidad. Vea que desarrollamos ya los sistemas para un caso súper sencillo y entonces podemos verificar matemáticamente qué es lo que está pasando. En el caso la matriz de controlabilidad sería, esto es C, ¿verdad? Entonces en este caso sería 1, 0, C, y ahora sería C por A, que sería esta matriz de acá, esta matriz, vamos a ver, perdón. Recuerden que esta matriz es C, esta matriz es C para el caso 2, y esta matriz es A. Esto es A, y aquí iría C por A. ¿Cuánto es C por A? Sería, en el primer caso, 1, 0 por 1, 0 por 0, 0 sería 0. Y 1, 0 por 1, 0 sería 1. Entonces, en este caso, esa matriz CA sería 0, 1. Y claramente esta matriz tiene inversa, ¿verdad? Entonces este sistema es observable. Ahora veamos el segundo caso. V sería igual a C, que ya sabemos que C es 0, 1. Y aquí sería igual a CA. ¿Y cuánto es CA? Sería 0, 1 por 0, 0, que nos da 0. Y 0, 1 por 0, 1, que nos da 0. Entonces CA nos daría 0, 0. Y esta matriz es singular, no tiene inversa, no tiene rango completo. No tiene inversa y por lo tanto el sistema no es observable, ¿verdad? Entonces aquí con esto demostramos cómo un sistema, cómo cuando nosotros tenemos un sistema de posición-velocidad, si estamos leyendo la posición, el sistema es completamente observable, podemos determinar la posición y la velocidad, pero si estamos leyendo la velocidad, demostramos matemáticamente que el sistema no es observable, porque sí podemos saber la velocidad, pero no podemos saber el estado completo. Y lo importante cuando nosotros estamos hablando de observabilidad es hablar del estado completo del sistema.